Hola a todos, en este quinto y último vídeo que vamos a desarrollar en el tema de números naturales, vamos a ver uno de los conceptos matemáticos que más miedo os genera y que vamos pues a intentar quitarle un poquito de esa dificultad que os suele plantear, y es el concepto de logaritmo. En primer lugar vamos a ver su definición. Se llama logaritmo en base a de un número p a otro número que vamos a llamar x, de manera que al calcular la potencia a elevado a x obtengamos el número p. Vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir los números que aparecen aquí. La base a siempre tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Si fuera 1, pues siempre tendríamos la misma potencia de resultado 1 y no tendría mucho sentido. Y otra condición muy importante que utilizaremos en un tema a posteriori, que es el de cálculo de ecuaciones, cuando veamos las ecuaciones logarítmicas, siempre vamos a tener que comprobar si las soluciones son válidas. Y una condición que tienen que cumplir es la siguiente. A este número p se le llama argumento del logaritmo. Bueno, pues siempre este argumento tiene que ser un número positivo. Es muy sencillo de razonar. Si nosotros vamos a calcular potencias de base positiva, el resultado de esas potencias siempre va a ser un número positivo. Un ejemplo muy sencillito: el logaritmo en base 2 de 8 tiene que ser un número de manera que al hacer 2 elevado a ese número dé 8. Y el resultado es 3, ya que 2 elevado a 3, como hemos dicho, tiene que ser 8. Antes de ver las propiedades de los logaritmos y algunos ejemplos, vamos a ver los dos logaritmos principales que nosotros tenemos en las calculadoras, que son el logaritmo decimal, que en el caso de este logaritmo, si os fijáis, no aparece ningún número, no aparece el número 10 aquí indicado en la base, con lo cual solo se pondría log. Y también tenemos otro logaritmo muy importante, que es aquel que tiene base e, y ese logaritmo se conoce como logaritmo neperiano. El número e es una constante matemática muy importante con un valor aproximado de 2,718, etc. Bueno, pues ya una vez definido el concepto de logaritmo, vamos a ver una serie de propiedades y unos ejemplos aclaratorios de dichas propiedades. La primera propiedad es la que dice que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0, ya que para que una potencia de 1 tiene que estar elevada a 0. Y el logaritmo en base a de dicha base siempre es 1, ya que el número al que hay que elevar a, para que vuelva a dar a, es 1. Es decir, el logaritmo en base 2 de 1 sería 0 y el logaritmo decimal de 10 sería 1. La siguiente propiedad para mí es la más importante a la hora de calcular logaritmos. En lugar de estar pensando, tanteando cuál va a ser el exponente al cual tenemos que añadirle a la base indicada, lo que vamos a hacer es trabajar el argumento de manera que, si nosotros lo podemos expresar como una potencia de la misma base aquí indicada, el resultado siempre va a ser el exponente. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a ayudar a comprender mucho mejor esta propiedad. Por ejemplo, el que habíamos indicado en la definición del logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8. Como 8 es 2 al cubo, ¿vale? Pues el número que hay que elevar 2, al que hay que elevar 2 para que dé 2 al cubo es 3. Por lo tanto, el resultado es el exponente. Logaritmo en base 5 de 625. Como 625 es una potencia de 5, es 5 elevado a la cuarta, el resultado, por lo tanto, será 4. Logaritmo decimal de 1.000.000. Como 1.000.000 es una potencia de 10, es 10 elevado a 6, el resultado será 6. Logaritmo decimal de 1/10 milésima. Como 1/10 milésima es 10 elevado a menos 4, el resultado será menos 4. En el siguiente tenemos el logaritmo en base 4 de 1/4. Cuando tengamos una fracción, vamos a intentar poner esa fracción, ¿vale?, como potencia de esta base. La relación de 4 y 1/4 es que 1/4 es el inverso de 4, es decir, es 4 elevado a menos 1, con lo cual el resultado será menos 1. Logaritmo en base 2 de 125 milésimas. Cuando tengamos un número decimal, lo que vamos a hacer es transformarlo en fracción. 125 partido de la unidad seguida de tantos ceros como decimales tiene. Lo simplificamos, podríamos dividir entre 125 y nos daría un octavo. Y ahora,
8 es una potencia de 2, es 2 al cubo, pero esta potencia no puede estar en un denominador. ¿Qué hacemos entonces? Aplicar de nuevo lo inverso, es decir, 1 partido de 2 al cubo es 2 elevado a menos 3 y por lo tanto el resultado es menos 3. Logaritmo en base 5 de la raíz cuadrada de 5. Hemos visto en el apartado de radicales que toda raíz se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario. En este caso sería 5 elevado a un medio, con lo cual el resultado es un medio. En el penúltimo ejemplo de esta propiedad tenemos el logaritmo en base 2 de la raíz séptima de 8. El 8 es una potencia de 2, es 2 al cubo, y de nuevo transformamos esta raíz en una potencia de exponente fraccionario, en este caso 3 séptimos, que sería el resultado. Y en el último de los ejemplos, el logaritmo en base 5 de 1 partido de la raíz cúbica de 5, pues de nuevo transformamos la raíz en la potencia de exponente fraccionario 5 elevado a un tercio, hacemos la inversa, 5 elevado a menos un tercio, y menos un tercio sería el resultado de este logaritmo. En el siguiente ejemplo vamos a ver 5 casos en los cuales no falta el resultado, sino lo que falta es la base. En el primer caso, logaritmo en base a de 1000 igual a 3, aplicamos la definición, con lo cual a elevado al cubo será igual a 1000. Como 1000 es 10 elevado al cubo, para que estas dos potencias que tienen el mismo exponente sean iguales, tienen que ser las bases también iguales, con lo cual a sería 10. En el siguiente ejemplo tenemos logaritmo en base a de 1.000.000 igual a 3, con lo cual a elevado al cubo tiene que ser igual a 1.000.000. Pero ahora 1.000.000 no nos interesa, ponerlo como una potencia de 10, sino como una potencia de un número que tenga exponente cúbico, y esa potencia sería 100 elevado al cubo, con lo cual a vale 100. En el tercer caso, logaritmo en base a de 5 igual a un medio, aplicamos la definición, a elevado a un medio será igual a 5, traducimos esta expresión, toda potencia de exponente fraccionario se puede traducir como una raíz, la raíz de a sería igual a 5, con lo cual a es un número cuya raíz da 5, y ese número sería por lo tanto 25. En el cuarto caso, logaritmo en base a de un medio es igual a menos 1, aplicamos la definición, a elevado a menos 1 será igual a un medio. ¿Cómo se traduce esto? Pues tenemos que buscar un número y el exponente menos 1, que significa el inverso, es decir, he de buscar un número cuyo inverso sea un medio. Pues el inverso de un medio es 2. Por último tenemos un caso un poquito más complejo. Logaritmo en base a de 4 igual a 4. Pues si aplicamos la definición, a elevado a 4 tiene que ser igual a 4. Como no hay ningún número cuya potencia, ningún número natural se entiende, cuya potencia cuarta sea 4, lo que hacemos es aplicar el paso contrario. Si a la cuarta es 4, a va a ser un número cuya raíz cuarta sea 4. Como 4 es 2 al cuadrado, si lo simplificamos, nos quedaría la raíz cuadrada de 2. Antes de pasar a la siguiente propiedad, vamos a resolver la siguiente cuenta. Logaritmo en base 3 de 81 más logaritmo en base 9 de 3 menos logaritmo decimal de 1 centésima más el logaritmo decimal de la raíz cuarta de 1000. Hay tres logaritmos que yo entiendo que son relativamente sencillos de calcular. El primero sería el logaritmo en base 3 de 81. Como 81 es 3 a la cuarta, el resultado sería 4. El logaritmo de una centésima yo creo que tampoco es muy complicado, ya que una centésima es 10 elevado a menos 2, por lo tanto el resultado sería menos 2. Y el logaritmo de la raíz cuarta de 1000 yo creo que tampoco es muy complicado, ya que 1000 es 10 al cubo y podemos expresar esta raíz como potencia de exponente fraccionario, 10 elevado a 3 cuartos, con lo cual el resultado sería 3 cuartos. El logaritmo que tiene un poquito más de dificultad es el logaritmo en base 9 de 3. Tenemos que calcular un número, que ya veis que es un medio, de manera que al elevar 9 ese número de 3. Claro, si os fijáis, el problema radica en que si nosotros ponemos un número natural, nos van a salir números mayores o iguales que 9. Con lo cual no puede ser ni 1, ni 2, etc. Entonces tengo que buscar otro número de manera que podamos pasar del 9 al 3. Y ese exponente sería el exponente un medio, ya que nos quedaría 9 elevado a un medio, que es la raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Vale? Normalmente cuando hay que pasar de una base a un argumento más pequeño, o se utilizan exponentes fraccionarios para las raíces o exponentes negativos para obtener fracciones. Bueno, pues entonces si traducimos todos los resultados que hemos obtenido, tendríamos que hacer la siguiente cuenta. 4 más
1 medio menos menos 2, cuidado aquí, más 3 cuartos. El menos menos se convierte en más, el mínimo con un múltiplo sería 4, 4 por 4, 16, más 4 entre 2, 2 por 1, 2, 4 por 2 sería 8 y este 3 quedaría invariable. Si lo sumamos todo, nos daría 29 cuartos. Las siguientes propiedades que vamos a ver son las siguientes. El logaritmo en base a de un producto siempre se transforma en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Y en cambio, el logaritmo en base a de un cociente se transforma en la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En la siguiente propiedad, el logaritmo en base a de una potencia, el exponente siempre podemos pasarlo aquí delante multiplicando. Nos quedaría el exponente por el logaritmo en base a de p. Y en el caso de que sea una raíz, pues lo que tendríamos aquí, si lo ponemos en forma de potencia, sería p elevado a n partido de m. Ese n partido de m lo podemos pasar delante, como hemos visto en este caso, con lo cual nos quedaría n partido de m por el logaritmo en base a de p. Estas dos propiedades, que realmente son 4, las vamos a utilizar para resolver los siguientes ejemplos. Un ejemplo clásico dentro del tema de logaritmos es transformar un logaritmo en suma o resta de otros logaritmos más sencillos. Vamos a ver varios ejemplos. En principio, los primeros ejemplos los voy a indicar con todo lujo de detalles, pero después ya en los últimos vamos a intentar, para agilizar esto un poco, ya dar el resultado directamente. En el primero tenemos el logaritmo en base a de este producto. Hemos visto que antes un producto se transforma en una suma de logaritmos y los exponentes los podemos sacar fuera multiplicando, con lo cual nos quedaría 3 logaritmo de a en base a de a más 2 logaritmo en base a de b. Aquí en el segundo ejemplo de nuevo tenemos un producto, con lo cual tendremos de nuevo sumas, y si ya intentamos hacerlo un poco más rápido nos quedaría 2, este exponente pasaría adelante, por el logaritmo en base a de a más la raíz cúbica de b sería b elevado a 1/3, con lo cual sería más 1/3 del logaritmo en base a de b, y la raíz quinta de c al cubo es c elevado a 3/5, este 3/5 pasaría adelante, con lo cual tendríamos más 3/5 por el logaritmo en base a de c. Sería bueno que intentarais pasar de este paso a este. En el tercer ejemplo tenemos el logaritmo en base a de este cociente, ab cuadrado partido c cubo. Tenemos una resta, ¿vale? Logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Como en el numerador tenemos una multiplicación, esto se transforma en una suma de el logaritmo en base a de a más 2 por el logaritmo en base a de b, menos, este exponente iría fuera, con lo cual nos quedaría menos 3 logaritmo en base a de c. Y en este caso tenemos este logaritmo un poquito más complejo. Si os fijáis, lo que está arriba va a generar una suma y lo que está dividiendo va a generar restas. Con lo cual, si pasamos los exponentes que tienen asociados delante, el resultado sería 2 por el logaritmo en base a de a más 1/3 por el logaritmo en base a de b menos 4 por el logaritmo en base a de c, y este radical es d elevado a 2/5 menos 2/5 del logaritmo en base a de d. En el siguiente ejemplo, pues transformamos este logaritmo en 2 logaritmo decimal de a más 1 medio del logaritmo decimal de b menos el logaritmo decimal de 100 menos 2/5 del logaritmo decimal de c. Como el logaritmo de a, el logaritmo de b y el logaritmo de c tienen valores, sustituimos y el logaritmo decimal de 100, como 100 es 10 al cuadrado, sería 2, con lo cual sería 2 por 1,2 más 1 medio por menos 2 menos 2 y menos 2/5 por 5. Haciendo las operaciones, 2,4 menos 1 menos 2, aquí serían los 5 menos 2, el resultado nos quedaría menos 2,6. Para finalizar, aquí tenéis una propiedad que se utiliza para calcular logaritmos que no se pueden hacer directamente por la calculadora. Aquí tenéis un ejemplo y con esto damos por finalizado este vídeo referente a los logaritmos. Espero que os ayude y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.